Apreciados estudiantes del grupo 204, en esta retroalimentación de la actividad 3, les resalto que todos han llevado a cabo una adecuada participación, ya hicieron el aporte de sus infografías que correspondían a relacionar los tres paradigmas tradicionales en investigación, teniendo en cuenta sus aspectos epistemológicos y metodológicos frente a la comprensión del mismo. De allí veo que también ya iniciaron lo que es el planteamiento de las diferentes preguntas, los aportes en relación a listar los problemas del orden psicosocial en la psicología y la ruralidad. Eso se toma en cuenta de acuerdo al documento que ustedes tomaron desde la actividad 1 y a la contextualización también que hicieron a través de los diferentes roles en la actividad anterior. Esto les favorece definir aspectos psicosociales que para ustedes sean relevantes y pues este es el aporte individual. Con ello entonces también está el planteamiento de la pregunta de investigación. Acá voy a revisar frente al planteamiento de las preguntas. Estos son aspectos psicosociales que está aportando William. Acá el aporte también de Carolina. Y acá en el aporte 2 hablan de el planteamiento de la pregunta. Acá ya está diciendo, si la psicología es una ciencia social encargada de estudiar y comprender el comportamiento humano, tanto individual como colectivo, ¿por qué no ha realizado el estudio de rural? Ten en cuenta, Carolina, que es necesario organizar un poco más la pregunta. La pregunta lo que busca es que se genere también una acción en relación al mismo. Entonces, el planteamiento que tú estás haciendo es decir, no es solo desde un análisis crítico, sino decir cuáles son las necesidades desde la psicología para la comprensión de la psicología y cuáles son los aportes fundamentales de la psicología para la comprensión de la ruralidad. Puede ser, es un ejemplo. Es decir, es necesario estructurar un poco más la pregunta y no finalizar por qué no priorizado, porque no es un análisis crítico, sino que permita una comprensión y contextualización de la misma. Luego están definiendo el paradigma, cada quien propone el paradigma y luego lo sustenta y lo argumenta, que este es el proceso que ustedes están llevando a cabo. Pero la idea es que lo sustenten y lo argumenten en relación pues, a la contextualización que se está dando de la problemática desde esa perspectiva, no desde lo que es únicamente el paradigma, sino del paradigma en relación a esa dinámica social que ustedes están abordando. Y luego, cuando a la lógica de la idea de la pregunta de investigación, es definirla frente también a esa pregunta de investigación que se está allí contextualizando. Acá entonces hay más aportes en relación al mismo. Acá se hacen una síntesis y acá hay unas preguntas de investigación con el fin de contribuir, está proponiendo Angie. Pero habla, los niños y niñas son quienes tienen más talento relacionado con la tecnología de la educación. Ten en cuenta que esto tal vez es una orientación frente a las preguntas, pero acá lo que se debe definir es lo que se debe comprender es la definición de una pregunta en relación al tema de psicología y ruralidad. O sea, ¿cuál es esa propuesta que vos vas a plantear? Esa propuesta individual. Esta pregunta que ustedes van a desarrollar, con ella van a avanzar también esta actividad, la actividad 4 y la actividad 5. Por eso es fundamental tener una buena estructuración de la misma. Hay una contextualización de las preguntas de investigación, también hay varias preguntas, como lo está proponiendo Angie, pero es necesario que definan una para poder revisar si esa pregunta contiene todos los elementos que les permita esa comprensión en relación a, a reconocer el papel de la psicología en la ruralidad o los aspectos psicosociales o todos estos elementos, pero definan solo una pregunta. No es una pregunta individual, no es colocar varias preguntas o las preguntas que encontraron en el documento, sino que ustedes elaboren una pregunta. Igual ocurre acá con estos aspectos que está planteando Angie.
Y ya con ello, por ejemplo, acá hay una contextualización, pero Mayra de pronto no está haciendo una definición clara de lo que es la pregunta y se requiere pues esa definición específica. Eh, Acá en el aporte uno acá, la pregunta de investigación es el aspecto medular. No, Karin, ten en cuenta que no hay una claridad frente a esa pregunta. ¿Cómo ha afectado el conflicto armado en la comunidad rural? O sea, estás haciendo una definición, pero ¿cómo ha afectado el conflicto armado en la comunidad rural? Queda un poco escueta, amplía un poco más la pregunta o permite llevarlo a cabo un poco más desde la comprensión de la psicología, un poco más disciplinar, eh, cómo desde la psicología se puede comprender o cómo el conflicto armado ha afectado a la comunidad rural y cuál es el aporte de la psicología en relación al mismo. O sea, trata de relacionar también un aspecto disciplinar, porque lo que se quiere también es esa comprensión para que el paradigma que ustedes elijan aporte elementos estructurales en relación al mismo. Entonces, ustedes están haciendo un adecuado trabajo, adecuado aporte, pero sí ya se necesita es que generen ahora una mayor discusión académica. Esa mayor discusión académica va a permitir, una, definir cuáles son los aspectos psicosociales, pues toman los elementos que para ustedes sean más relevantes. Plantean diferentes, cada uno tiene una pregunta, entonces definen, estructuran, organizan o eligen solo una, o de pronto de esa pregunta que tiene el compañero la complemento para que elijan una sola pregunta, elijan un paradigma. Es muy bueno cuando presenta cada uno diferentes paradigmas porque da una mayor visión. Pero luego entonces definen uno para que con ello ya consoliden el trabajo colaborativo como lo orienta la guía integrada y como también está orientado en el foro colaborativo correspondiente a la grabación web. Entonces les invito a que continúen. Recuerden que esta actividad finaliza el próximo viernes 2 de noviembre. Permítame el, el viernes, sí, el viernes 2 de noviembre. Entonces, les invito a que continúen con el mismo ejercicio dinámico, pero ya más desde esa discusión, no solo desde los aportes, sino desde la discusión académica.